Hola, ¿cómo están? En las noticias del día de hoy vamos a ver las últimas novedades del PAMI y para que quede claro de qué es lo que está pasando con los medicamentos gratis, pero también salimos a la calle a preguntar a los jubilados y pensionados cuánto es lo que gastan mes a mes en los remedios, pero además el doctor Juan Carlos Suárez nos trae información de suma importancia sobre las moratorias y también sobre el PAMI, pero primero déjame agradecerte por tu apoyo y que sepas que es muy importante para nosotros. Pero ahora sí, vamos directo a las noticias del día. Salimos a las calles a preguntarle a los jubilados cuánto destinan de su jubilación a medicamentos y si han tenido que dejar de tomar algún medicamento porque no les alcanza. Y prácticamente una quinta parte, porque tengo la suerte de no tener ninguna enfermedad que necesite cuidados, digamos, prolongados o más profundos. Dejé de consumir aquellos que me parecieron que eran más intrascendentes porque en realidad no puedo pagarlo. Así que hice una elección, lo consulté con mis médicos porque tengo varios especialistas a los que acudo y bueno, sí, algunos tuve que dejarlos o hago un mes uno y otro mes otro. Mira, la verdad es que me lo descuentan directamente del bono y yo no tomo medicamentos, créase o no. El que sí toma medicamentos es mi marido, pero debe ser, no sé, un 20% de la jubilación, no demasiado. 60%. ¿Tuvo que dejar de consumir? Obvio. Voy sacando un mes una cosa, otro mes otra cosa. Por eso estamos acá en la ronda. Por eso le hemos hecho un amparo. Pero las autoridades del PAMI no quieren acatar la orden del juez. La mayoría me lo dan gratis por el PAMI, pues soy jubilado. Gracias a Dios no, porque tengo otro rebuquito, ¿viste? Pero gracias a Dios no. Sé de otra gente que no ha dejado de tomar porque no le alcanza, y sobre todo eso que gana la mínima, ¿no? Yo sí no tengo dinero para poder los remedios. 2 o 3 meses que estamos con mi marido sin remedios. El de la jubilación mínima lo está pasando mal. El 20% por lo menos. ¿Tuvo que dejar de consumir algún medicamento? No, gracias a Dios no. Un poco menos de la mitad. No, hasta ahora no. Hasta ahora estoy manteniéndome. La cuestión es saberse organizar. Entonces uno tiene ciertas dietas, ciertas cosas. Ahora, si vives enloquecido de la cabeza, vas a necesitar psicotrópicos y todo lo demás. Y eso no está bien para nadie. Y el 40% más o menos. A veces lo salteo, mes sí, mes no. Acceder a una jubilación a través de la moratoria. Sí, está con nosotros Juan Carlos Juárez, que es abogado previsional. Juan Carlos, gracias por estar. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas consultas de todo el equipo para usted. ¿Cómo se hace ahora? Bueno, a ver, la moratoria tiene fecha de cese el 23 de marzo. Sí. Eso implica que las mujeres que no hayan adherido a la moratoria y que cumplan 60 años después del 23 de marzo van a tener que esperar hasta los 65 años para poder acceder a un beneficio que va a ser la pensión universal de adulto mayor, que es el equivalente al 80% de la jubilación mínima. ¿Se entiende? Es decir, se le extienden 5 años y además van a cobrar menos. Y es un tema muy difícil, muy duro, porque eso afecta a 9 de cada 10 mujeres. Y en el caso de los hombres que se jubilan a los 65 años y no hayan podido ingresar a la moratoria para regularizar su situación de aportes y contribuciones, van a tener que a los 65 años acceder a la pensión universal al adulto mayor, que es, repito, 80% de la jubilación mínima, y eso afecta a 7 de cada 10 hombres en la Argentina. Es un tema muy complejo. ¿No se va a poder extender esa moratoria? ¿No hay manera?
de que se La extienda. moratoria puede ampliarse porque la misma ley lo prevé, pero tiene que ser por impulso del Poder Ejecutivo Nacional mediante un decreto. Y el gobierno ya ha anunciado oficialmente a través del titular del ANSES de que no va a prorrogar esa moratoria. Ahora, yo quiero señalar este tema. A mí me parece que yo estoy, digamos, como en mi vida, estoy a favor de tener las cuentas ordenadas, de no gastar más de lo que tengo, de no tener déficit, de no tener deuda. Está correcto. Ahora, pero uno también hace la revisión de dónde recorta. Uno hace la revisión de dónde recorta. ¿Cómo hago para ordenar mi vida? Bueno, no voy a tener un auto último modelo, pero no voy a dejar de comer. No me voy a ir de vacaciones, pero no voy a dejar de tener medicamentos. No comeré los cortes de carne más caros, pero voy a comer carne porque tiene que ver con mi nutrición, mi calidad de vida. Bueno, yo creo que en el tema del Estado más o menos tiene que ser eso, porque el ajuste que ha hecho el gobierno, porque es eso lo que ha realizado, impactó de manera directa por distintas políticas públicas casi en un 40% en los adultos mayores. Tema medicamentos, tema moratoria, tema ingreso de los jubilados. Los jubilados perdieron durante 2024 en términos reales los que cobran la jubilación mínima, incluido el bono de 70.000 pesos que está desfasado. Que no llegan a 300.000. No llegan a 300.000 pesos. Claro, que son 273.000 pesos para cobrar en el mes de febrero, perdieron un 15% de su ingreso real. Y quienes cobran la jubilación máxima, que es hoy de 1.873.000 pesos, perdieron un 18%. Doy vuelta a la página porque lo tengo a Diego Miranda, vicepresidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, para hablar sobre este tema. ¿Vuelve la cobertura de los medicamentos al 100% gratis? ¿Vuelve con restricciones? ¿Cómo es el sistema y cómo está funcionando? Diego, bienvenido. Hola, buen día, ¿cómo están? Buen día. Bueno, te hacía la pregunta, ¿no? Esto desde diciembre, digamos, ya se había planteado, la cobertura de medicamentos al 100%. ¿A quién le corresponde? ¿Quién es el jubilado de PAMI que podría acceder a este beneficio? En realidad lo que hizo PAMI fue, bueno, como todos sabemos, cambiar los niveles de cobertura de los medicamentos, donde algunos medicamentos quedaron dentro del 100% de cobertura y los otros les han puesto un tope, digamos, ¿no? Porque vos fíjate que un jubilado por mes puede sacar alrededor de 4 o 6 medicamentos, no más de eso, con la cobertura del 100% y después el resto, bueno, tiene que pedir autorización. De hecho, en la nota que hace referencia, en realidad lo que dice es más o menos lo mismo que decía antes, ¿no es cierto? Que, bueno, no tiene que tener una aeronave o una embarcación, tiene que tener una sola propiedad, el vehículo no tiene que ser con más de antigüedad para poder acogerse a ese trámite que tiene que hacer el jubilado en la UGL de PAMI. Ah, bien, esto es interesante. Es un trámite que hay que hacer. No es que por defecto el Estado verifica cuáles son tus bienes personales y entonces se aplica o no el beneficio. Así es. De hecho, a ver, lo que me parece a mí que hay que dejar en claro sobre todo es que me parece, es una opinión personal esto, que el PAMI ya tomó una decisión más que sanitaria, económica. Dijo, bueno, no podemos seguir pagando más esta cantidad de medicamentos, entonces compraron la provisión de medicamentos con el porcentaje de cobertura a los jubilados y le limitaron el monto y la cantidad. Ahora, vos me preguntás y yo te digo, mira, en realidad el jubilado debería tener los medicamentos que le hacen falta. O sea, ¿con qué parámetro vos decís que puede ser 4 medicamentos o 6 o 2? Si en realidad el jubilado va a tomar la medicación que el médico le recete. Claro. No elige el jubilado, no va a un autoservicio como lo quieren imponer últimamente y decir, che, me quiero comprar esto y esto porque quiero. Claro. O sea, uno compra un medicamento no porque está de oferta, lo compra porque se lo recetan y lo necesita para tratar una patología. Diego, y te voy a poner con una pregunta incómoda, ¿no? Pero ¿te consta que hubo abusos en la emisión, en el pedido de medicamentos? Porque, bueno, también un poco el gobierno nacional toma estas medidas, primero porque entiende que por ahí el jubilado, si consume 2, el resto es para la familia o el doctor le receta más de lo que debería. Y por otro lado también, bueno, la compra de medicamentos a precios totalmente fuera de competencia, ¿no? ¿Te consta algo de esto? Bueno, supongamos que fuese así. Supongamos que fuese así. Primero,
quien tomó esta decisión, evidentemente, como te dije antes, lo tomó en base económica y no sanitariamente, y ni siquiera me da la sensación que conoce cómo funciona el PAMI. Porque hablamos, y a ver, vos como jubilado, para retirar un medicamento en una farmacia con la cobertura que sea del PAMI, sí o sí necesitas la receta del médico. Entonces ya estamos hablando de una complicidad entre el médico y paciente o médico y laboratorio, porque el médico le está recetando de más a un paciente. Si vos vas a un médico y te receta, te va a recetar lo que necesitas. Ahora, si vos le decís, che, recéteme esto, esto y esto porque lo necesito para un familiar, y el médico acepta hacer eso, bueno, ahí estamos hablando de una negligencia profesional. Sí, o la comisión de un delito, básicamente, ¿no? Más que negligencia, porque se supone que el médico tendría que autorizar, como decís vos. No, es ridículo pensar que le voy a dar un tope de 4 medicamentos mensuales a un jubilado simplemente porque intuya que más de eso no consume. Así es, o sea, a ver, no todos los jubilados tienen el mismo presente, y algunos necesitan más medicación y otros a lo mejor no necesitan ninguna medicación. Pero justamente para eso está el médico o el sistema sanitario, para que el médico te vea y le diga, bueno, doña Rosa necesita 8 medicamentos porque tiene tal patología, y bueno, y el PAMI debería cubrírselo. Claro. No dejar a la elección de decir, che, bueno, mira, te cubro 4 y los otros fíjate cómo hacer. O sea, es como decirle, che, no te traté y bueno, que te pase lo que te pase. La verdad que sanitariamente es muy alarmante estos tipos de decisiones tomadas, casi te diría al voleo, ¿no? Porque, claro, a dedo te iba a decir yo. Y Diego, ¿se da también esta situación de por ahí algún jubilado que teniendo que pagar su medicamento decide postergar parte del tratamiento o decir, bueno, te compro un blister y después veo si compro el resto de la caja? Sí, pasa mucho que el jubilado elige no llevar el medicamento porque en realidad no le alcanza el bolsillo para llevárselo, y eso depende mucho, como vos dijiste, de los precios. O sea, el Estado, a mi entender, debería participar en el control e intervenir de esa manera, no intervenir apropiándose de las cosas. Debería controlar tanto los precios como la misma receta que hace el médico para el jubilado. Para eso existe el sistema de auditoría, y hoy en día con la receta electrónica y los validadores, eso lo tienen en el mismo momento que el médico está haciendo la receta, sabe que está recetando, a quién le está recetando y cuál es el médico que está recetando. O sea, la información hoy existe y se puede verificar y auditar totalmente. Por eso son decisiones, me parece, más del índole económico, decir, che, no puedo gastar tanto y bueno, le corto todo y que sea lo que sea, digamos. Me parece poco responsable. Uh-huh. ¿Cuál es el top 10 de medicamentos que en este momento más venden en las farmacias? Mira, en el tema del 100% sigue teniendo la cobertura que son altos costos, o las insulinas, o no sé, o las patologías crónicas, ¿no es cierto? Eso sigue estando al 100% y eso se sigue consumiendo. Ahora, en las medicaciones que han sufrido cambio en el porcentaje de cobertura, o aquellos que ahora el gobierno ha declarado de venta libre, en realidad es venta sin receta médica, no es venta libre. No confundamos a la gente porque uno escucha venta libre y cree que lo puede comprar hasta con los manteros de la peatonal. Claro. En realidad el medicamento sigue siendo por el canal farmacéutico, nada más que sin receta y con asesoramiento de un profesional como farmacéutico te puede decir. Ahora, uno se sorprende que invocan ese venta libre para agarrar y decir, che, bueno, vendemos hasta por internet. Claro, te lo vendemos en un kiosco. Claro. Sí, o en un kiosco o en un almacén, y la verdad que esas son las cosas que el Estado no debería permitir, y no pasa por defender el sector farmacéutico, simplemente porque el medicamento uno lo utiliza por necesidad, no porque está de oferta. Bien, claro. Yo quería consultar, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Quería consultarle si esta situación que viven los jubilados también lo están viviendo otras personas de otras edades que están llegándose a la farmacia y que por ahí no tienen o han dejado de tener una prepaga. Porque ha sucedido en otras oportunidades con la escalada que han tenido las prepagas, como para ir comparando también que los jubilados es un sector muy vulnerable, pero ¿han visto ustedes que han disminuido la cantidad de recetas por prepaga de obras sociales que les llega a las farmacias? Hola, buen día. ¿Qué tal? Sí, mira, ha caído la venta de alrededor de un 20%, la entrega de medicamentos, no solamente por el tema PAMI, sino también por otras obras sociales prepagas, porque la gente o se queda sin una obra social prepaga porque una situación económica lo lleva a eso,
o a lo mejor el aumento de precio o la variación de las coberturas de los porcentajes de medicamentos le impide llevarse el medicamento. Entonces muchas veces, y eso el paciente lo sabe, consulta con su farmacéutico de confianza porque dentro de los medicamentos, aparte de que le receta el médico, que muchas veces recetan por marca, Claro. hay similares que tranquilamente lo pueden llevar a precios más económicos y que van a poder tratarse de la enfermedad que tienen y no van a abandonar el tratamiento. Eso es lo que nosotros muchas veces aconsejamos. Pero lo más importante es no abandonar el tratamiento porque siempre es lo peor, ¿no? Claro, por supuesto, porque hay Exacto. personas de 50 años que no llegan al tener el PAMI y están en una franja etaria donde también es vulnerable a tener ciertas patologías cardíacas, diabéticas y demás, que les impacta el bolsillo, sobre todo si las prepagas se tienen que desprender de una prepaga porque todos los meses te están subiendo, o sea, no hay coto ya. Así es, bueno, es lo que te decía yo de la intervención del Estado, no hay control. Al no haber control, digamos, el gobierno cree que la libertad del mercado es la que regula y en realidad lo único que estamos viendo es que todo aumenta y nada se regula. Entonces, el jubilado o el paciente se ve con esa dificultad y bueno, nosotros lo aconsejamos a que entienda, déjame esta definición. Muchas veces se dice medicamentos genéricos. En la Argentina todos los medicamentos de producción nacional son todos genéricos, porque el que no es genérico es el que tiene una patente, y normalmente las patentes son de los laboratorios internacionales. Claro. ¿Por qué? Porque en Argentina no se patentan los medicamentos, la mayoría. Entonces, hay medicamentos genéricos, son todos genéricos. ¿Qué pasa? Hay algunos que tienen mejor marketing que otros y uno los ve a lo mejor en las propagandas y dice, bueno, este debe ser bueno, pero en realidad, si están autorizados por la ANMAT, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, cumplen con la función para los cuales fueron producidos. Es como el T4 y la levotiroxina para lo que es el hipotiroidismo, que es una de las enfermedades más frecuentes que suele haber. T4 y levotiroxina, Bueno, lo mismo. La levotiroxina en realidad es la droga y vos tenés varias marcas o varios laboratorios que la producen y en realidad mientras tengan los mismos miligramos debería ser exactamente lo mismo el efecto que te produce. Claro. Bueno, mucho por aprender, ¿eh? Esto es informarse y para eso están ustedes los farmacéuticos para asesorar correctamente a los pacientes. Diego, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes y a su disposición como siempre. Les mando un saludo. Igualmente.